Yo soy católico, he sido católico toda mi vida, dijo este hombre. Y este hombre le hace una pregunta válida al pastor John MacArthur en su iglesia. Esa es una muy buena pregunta, Charlie Simmons, le dice el pastor. Bien, lo que van a escuchar aquí es una respuesta sobre la salvación. Y algo sorprendente sucede después de que el pastor le hace esta pregunta. ¿Entiendes el evangelio en la forma que lo expliqué ahora?, pregunta MacArthur. Ahora, hermanos, escuchemos muy bien la pregunta y las respuestas que se van a dar. El hombre, que se llama Charlie, dice lo siguiente: soy católico, he sido católico toda mi vida, son 75 años. La pregunta que le voy a hacer es muy básica y es algo que me ha estado molestando durante muchos años de mi vida adulta. Con los miles de millones de denominaciones no cristianas, estoy hablando de los judíos, los budistas, los mormones, etcétera, que realmente creen en su destino, que vivieron una vida muy buena de acuerdo con su fe. Mi pregunta es, dice él, ¿hay salvación y un cielo para ellos? ¿O están todos condenados al infierno? El pastor MacArthur contesta, esa es una muy buena pregunta. Ahora, este hombre católico le llama a su pregunta una pregunta simple, pero sin embargo, es una pregunta que a menudo está tan mal entendida por millones de personas. Es una muy buena pregunta, Charlie. La respuesta a eso está en la palabra de Dios, dice el pastor MacArthur. Y es que todos perecerán en el infierno. Y luego el pastor continúa. Es porque solo hay una manera de ir al cielo. No hay salvación en ningún otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Jesús le dijo a los líderes judíos: moriréis en vuestros pecados porque no creéis en mí. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Solo hay un cielo y hay un solo camino al cielo, y es a través de la fe en Jesucristo, dice el pastor MacArthur. Es la única esperanza. Es por eso que se nos dice que vayamos hasta los confines de la tierra a predicar el evangelio a cada criatura. Ahora bien, hermanos, esta fue una respuesta muy teológica y bíblica, tan clara y concisa del pastor John MacArthur. Eso es lo que los teólogos llaman la exclusividad del evangelio. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra persona que te pueda salvar, que te pueda dar vida, sino Jesucristo. Es por eso que los apóstoles dicen en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y ese único nombre es Jesucristo. Hay mucha gente que afirma que hay otros caminos que conducen al cielo, hacia Dios. Pero todos esos caminos son una mentira. Mentiras condenatorias que te condenan al infierno. Tu única esperanza, como dice el pastor John MacArthur, en lo que se refiere a la Biblia, es creer en Jesucristo. Para todos los que perezcan sin el conocimiento de Cristo y mueren en sus pecados, van eternamente al infierno. Ahora el grado de castigo en el infierno variará. Pero esta variación no depende de la bondad de la persona, porque ninguna persona es buena delante de Dios. Ninguna persona. Solo Dios es bueno. Jesús lo dijo que no hay ninguna persona buena. Ninguna persona es suficientemente buena como para ganarse al cielo. La única diferencia en el infierno será que las personas que escucharon acerca de Jesucristo y lo rechazaron tendrán un castigo mayor que las personas que no escucharon acerca de Él. Todos serán castigados, pero los que supieron de Cristo y rechazaron a Cristo tendrán mayor castigo. Eso dice Hebreos 10:29. Nos dice que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Rechazaron a Cristo como si fuera algo impío. Ahora, otra cosa que hay que decir es que incluso si crees en Cristo, incluso si crees en Cristo como Dios, y en ese Cristo que murió en la cruz, y en ese Cristo que resucitó entre los muertos, y en ese Cristo siendo Señor de todas las cosas, esto tampoco es suficiente como para llevarte al cielo. Tampoco. Porque en Mateo 7 dice: muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre y aquello. Y Él les dirá: apártate de mí, nunca te conocí. Para que puedas saber de Cristo y puedas saber que vivió una vida santa y nació de una virgen y que murió en la cruz y resucitó entre los muertos y ascendió al cielo y reina y estará regresando y voy al cielo. Pero aquí está la clave en la que debes confiar. Cristo
solo en Cristo para tu salvación. Y rechaza cualquier obra propia como si fuera alguna contribución de tu salvación. No importa cuántas veces fuiste a la iglesia, no importa cuántas buenas obras humanas hiciste, no importa cuántas veces comiste la hostia en la misa, por ejemplo, en una situación católica. No importa cuántas veces te confesaste, no importa lo mal que te sentiste por los pecados que cometiste, no importa cuántos rosarios dijiste, no importa ninguna de esas cosas individualmente y todas esas cosas colectivamente no pueden salvar a una persona. Amados hermanos, esto es lo que a nosotros nos hace completamente diferente a otras religiones. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Así que la palabra clave aquí que nos diferencia de otras religiones es la palabra gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos mediante la fe, la cual Dios nos da. No colaboramos en nada para nuestra salvación. Dios hace el trabajo y la obra completa en la salvación de una persona. Eso es gracia. No merecíamos absolutamente nada. Y la gracia abundante de Dios, que es un favor inmerecido, para hombres que merecían la condenación por haber pecado contra un Dios santo, recibimos en lugar de la condenación eterna gracia, un favor inmerecido. Y esa gracia se personifica en nuestro Señor Jesucristo, quien recibió nuestro castigo y en pago por nuestros pecados. En el libro de Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte, y Jesucristo murió en nuestro lugar. Eso es gracia. Recibimos un favor que no merecíamos. Nuestro Señor Jesucristo es la gracia abundante de nuestro Dios. Es el amor absoluto reflejado en nuestro Dios hacia personas pecadoras como nosotros. Esa gracia maravillosa que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Somos salvos solamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra que podamos hacer será una contribución para nuestra salvación. Nada, solamente Jesucristo, la obra completa y perfecta de Jesucristo. Una persona será salva solo por la fe en Cristo, reconociendo que mi carne no habita ningún bien, y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No puedes ganarte tu camino siendo bueno, solo puedes recibir la salvación cuando te conoces y te das cuenta que no eres suficientemente bueno y clamas para ser perdonado por tu pecado o por la pura gracia de Dios basada en la muerte y la visión de Cristo en la cruz. Está bien, amados hermanos, la cantidad de buenas obras no nos van a servir para poder ganarnos el cielo. Nuevamente, no importa cuántas veces vayamos a la iglesia, no importa cuántas veces leamos nuestra Biblia, no importa cuántas veces podamos hacer buenas obras en nuestra sociedad, no importa cuando se trata de la salvación, solamente es Cristo, es Cristo. Pero sin embargo, si seguimos leyendo Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si leemos completo Efesios 2:8 al 10, nos vamos a dar cuenta que hay una secuencia muy importante para poder ser salvos. Necesitamos la fe. Esa fe nos hace llegar hacia la gracia y esa fe dada por Dios. Esa misma fe también nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas son las cuales Dios preparó de antemano, de anticipo, para que anduviésemos en ellas. La obra de Dios es perfecta. Él nos da la fe. Él nos salva. Él nos hace nuevas criaturas en Cristo. Él nos da esas nuevas obras las cuales Él ya preparó para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos, es tan asombroso y precioso poder escuchar que después de esos 75 años, Charlie finalmente está dejando la iglesia católica para unirse a la predicación del evangelio en una iglesia que cree en la Biblia. Ahora he estado pensando en una cosa, y esa es que debemos tener muy claro cuando se trata de la predicación del evangelio, y aún más claro cuando alguien nos pregunta acerca de la salvación. Debemos ser muy claros y concisos y señalarle al Salvador Jesucristo, solo en Cristo. Esto es lo mismo que hicieron los apóstoles, siempre señalaron a Jesucristo. Recuerden siempre, solo en Jesucristo, eso es todo. No hay obra, no hay rituales, no hay peregrinaciones a la Meca. Realmente cree en Él y solamente en Jesucristo. Ahora hay muchas personas involucradas y ellas piensan que hay múltiples caminos que conducen al cielo.
múltiples caminos que conducen a Dios, pero eso es mentira. Ahora tienes que estudiar los evangelios por ti mismo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tienes que preguntarte a ti mismo la evidencia, porque toda la evidencia apunta a que Jesús es la verdad. Así que confía en Él. La vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo. Jesús oró, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Para recibir el regalo gratuito de la salvación de Dios, debemos mirar a Jesús y solo a Jesús. Debemos confiar en la muerte de Jesús, en la muerte de su cruz, como nuestro pago por el pecado y en su resurrección. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo lo que cree en Él, Romanos 3:22. En un momento del ministerio de Jesús, muchos de la multitud le estaban dando la espalda y saliendo con la esperanza de encontrar otro Salvador. Jesús le preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6:67. La respuesta de Pedro es exactamente correcta. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:68-69. Que todos compartamos la fe de Pedro, de que la vida eterna reside solo en Jesucristo. ¿Ha hecho usted una decisión por Cristo, por lo que ha visto y oído aquí? No olvides dejarnos tus comentarios y compartir esta palabra con tus hermanos y amigos. Soy Samuel Pacheco y es una bendición que ha llegado hasta el final del video. Cristo te ama, Cristo pronto viene. Bendiciones.